Bienvenidos a esta nueva sesión. Hoy día continuaremos con todo lo referente a las culturas pre-incas. Ya vimos en la sesión pasada cómo es que se formaron, se desarrollaron estas culturas, cuál es su medio de desarrollo, su expansión, y ahora vamos a ver las manifestaciones culturales de ellas, ¿no? De alguna de ellas. Lo que ustedes tendrán que ubicar y especificar en qué sobresale cada una de ellas, cuál es lo característico y la importancia que le da cada una de estas culturas. Vamos a iniciar con el mapa que nosotros podemos observar a continuación, donde a grandes rasgos podemos ver más o menos dónde es que se ubica cada cultura, tanto en la costa como en la sierra, ¿de acuerdo? Y a través de todo el territorio nacional. Nosotros, cuando hablamos de manifestaciones culturales, de las culturas, en este caso las pre-incas que le anteceden a la gran cultura en el último horizonte, ¿se acuerdan que hablábamos sobre lo que planteaba John Rowe, por ejemplo, en su periodificación? Y que es la más acertada cuando hace la distribución cronológica por las características que también habíamos visto, ¿no? Sobre el desarrollo y la decadencia de algunas y la independencia de otras, ¿no? O la formación de estas culturas. Vamos a ver, por ejemplo, cómo es que estas culturas logran el desarrollo de algunos puntos específicos, ¿no? Por ejemplo, cómo sobresalen en la arquitectura, cuán importante es este medio, por ejemplo, para ellos, o cómo les sirvió, de qué manera sirvió este avance, ¿no? Todo el legado que nosotros cuando vamos a un lugar a visitar, llámese por ejemplo Chiclayo, llámese por ejemplo el Cusco, o el mismo Ica, y podemos apreciar el legado, ¿no? Infraestructuras, por ejemplo, grandes huacas o complejos arquitectónicos, a eso nos referimos, ¿sí? Ahí encontramos, por ejemplo, entre las culturas y las primeras que se formaron, según Julio Cetello, hablamos de Chavín, el famoso castillo, ¿no? El templo donde se adoraba el jaguar y al cual lo dominaron el templo del horror, ¿no? Aparte que le rendían culto a este elemento llamado jaguar, ¿no? El felino, en el cual decíamos que hacía referencia de la zona de la que procedía. Nazca en Cahuachi como una de las primeras ciudades, y la cual denominada capital, ¿no? La primera ciudad que forma esta cultura en nuestro espacio territorial. Luego los mochicas, con las famosas huacas del sol y la luna, que hasta ahora siguen siendo estudiadas, ¿no? La huaca de Cao Viejo, y creo que no va a haber espacio, no va a haber tiempo, y conforme se va pasando año tras año, nuevos investigadores se maravillan, ¿no? Con todo lo que van encontrando. Por eso decimos que se sigue investigando y se seguirá investigando. Tiahuanaco, ¿no? Con su famosa portada del sol, trabajada en piedra, en su palacio que nosotros encontramos, y sus famosas chulpas, por ejemplo, ¿no? Además, su templo ceremonial o el patio ceremonial, ¿no? De forma monumental. Huari desarrolló, por ejemplo, una arquitectura urbanística, la mejor, la más grande, si así queríamos llamarlo, con respecto a trabajo en piedra, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vivimos maravillados de lo maravilloso y espectaculares que fueron sus construcciones, y que en algunos casos reciben muy poca ayuda, más bien están cerrados o abandonados, donde no hay acceso y no permite que la población pueda apreciar lo maravilloso de esta urbe, ¿no? Estamos hablando de Huari. Y complejos
Huari, decíamos en un primer momento que se expande notablemente por nuestro territorio, y nosotros ubicados en la universidad, ¿no?, en el Departamento de la Libertad, encontramos y tenemos un resto arquitectónico muy importante como Huiracochapampa, por ejemplo, en Huamachuco, ¿no? Entonces, es un precedente muy importante en el cual es importante a veces visitarlo, ¿no?, para quedar un poco maravillados y encantados con esta parte de la historia. Chimú, con su gran complejo arquitectónico también, Sol, con el cual viene el nombre de Chanchan, ¿no?, que llegó a albergar un promedio de más de 100.000 personas, y el cual ha sido denominado Patrimonio de la Cultura de la Humanidad, un patrimonio en el cual reconocido por la UNESCO. Sus materiales de los cuales fueron hechos estos elementos según utilizados en la costa y en la sierra, ¿no? En la costa el adobe y en la sierra la piedra. Entonces es importante recalcar y dar manifiesto de esta arquitectura, lo valiosa y lo importante que es, ¿no? Más aportes que nosotros podemos encontrar de otras culturas, como los chachapoyas, ¿no? Nosotros podemos ver en las imágenes complejos, imágenes en las cuales hablan de las grandes edificaciones como Cuelac, el Gran Pajatén, los sarcófagos al punto medio de los cerros, cómo es que llegaron y cómo es que ahí edificaron, construyeron y colocaron esos sarcófagos, ¿no? Los mausoleos, etc. Entonces hablamos de una cultura muy valiosa y riquísima que nosotros tenemos. Lima, la cultura Lima y su iconografía, ¿no?, el llamado interlook de peces y serpientes entrelazados utilizando octopus o el llamado pulpos, con un color rojo, naranja aplicado en sus cerámicas, muy importantes, en el cual, por eso decía en un inicio, lo característico y el aporte importante de cada cultura, en el cual nosotros podemos hacer un referente, ¿no?, de lo que significa cada cultura, ¿sí? Además, nosotros podemos mencionar, por ejemplo, Cajamarca, también en el norte. Si yo observo esta imagen que está colocada ahí con respecto a la cultura, voy a identificar claramente que pertenece a lo que es Cajamarca, y lo mismo que sus llamadas ventanillas, donde en los cerros se realizaba pequeños orificios y en los cuales se utilizaba para enterrar a sus muertos. ¿Ya? Cultura mochica, por ejemplo, además, en otra forma y otro aporte que ha dejado a la humanidad, por ejemplo, está la escritura en los payares, ¿no? Los payares, los que hasta ahora se consumen, miren, ahí utilizaban la parte de iconografía, ¿no?, a través de pinturas, dibujos, ahí, los cuales los plasmaban, y para ellos significaba una forma de cómo transmitir conocimiento, ¿no? Y esta cultura importante, como los mochicas hablaron la lengua del muchi. Los chimú y los huachaques, ¿no? ¿Qué vienen a hacer los huachaques? Aguas en el subsuelo, importantes en el antiguo Perú, porque si hablamos de Chanchan, ¿dónde está ubicada? Obviamente cerca al mar, pero toda su construcción está a base de barro, adobe, y los huachaques eran puntos dentro de todo su complejo donde extraían el agua para su consumo. No podían utilizar el agua del mar, pero tenían estas zonas profundas llamadas los huachaques, donde utilizaban su consumo de agua. Los muchicos utilizaron la lengua del Kinga, por ejemplo, ¿no? También es un elemento importante. Los chavín, aquí también hay algo importante que rescatar de ellos con respecto a la escultura. La famosa estela Raimondi, ¿no?, donde está el dios Huiracocha, el lanzón monolito, característica donde vemos el jaguar, ¿no?, el dios jaguar, el dios irritado, el obelisco Tello, donde hace referencia a que esta imagen tiene una característica hermafrodita, por ejemplo, ¿no? No hay una característica específica, pero hace referencia, los historiadores, y entre ellos Julio Cetello, ¿no?,
las cabezas clavas, los llamados guardianes del templo, ubicados en la entrada del famoso complejo arquitectónico. Y Nazca, el sorprendente con su construcción de las, por ejemplo, de la antara. Una antara es como una quena, pero de cerámica, ¿no? Entonces se habla de que fue uno de los primeros instrumentos musicales que obtuvo o reconocidos en América precolombina. La antara Nazca poseen de 8 a 11 notas diferentes. Entonces hablamos de grandes músicos en nuestro territorio. Bueno, hasta aquí esta primera parte de la sesión.